Mi familia me ignoró 28 años y adoró a mi hermana. Pero cuando el abuelo nos dejó 500 a cada uno, mis padres me exigieron renunciar a mi herencia para dársela toda a ella. Entonces los demandé. Y ahora ella está de mi lado. Mis padres quedaron destrozados. Tengo 28 años, trabajo en finanzas en una empresa bastante decente, y honestamente pensé que ya había superado todo el drama familiar de mi infancia, ya sabes, que había hecho las paces con el hecho de que mis padres siempre iban a preferir a mi hermana menor, pero entonces mi abuelo murió hace como 3 meses, y todo explotó de una manera que ni siquiera puedo describir. La cosa es que mi abuelo, George se llamaba, dejó $500,000 para mí y $500,000 para mi hermana Madison. Pero mis padres, Robert y Jennifer, básicamente intentaron robarme mi parte para dársela toda a ella. Y cuando digo intentaron robarme, no estoy exagerando ni un poco. Supongo que debería empezar por el principio para que esto tenga sentido, porque la verdad es que esta situación con la herencia es solo la culminación de literalmente toda mi vida. Crecí siendo básicamente invisible para mis padres mientras que Madison, que tiene 25 años ahora, era y sigue siendo su pequeña princesa dorada que no puede hacer nada mal. Y mira, no estoy diciendo esto porque sea un hermano resentido que está inventando cosas, esto es un patrón que empezó cuando yo tenía como 5 años y ella apenas había nacido. El primer recuerdo que tengo de esto, y es súper específico porque me marcó muchísimo, fue cuando cumplí 7 años. Mis padres me hicieron una fiesta súper simple, tipo pastel del supermercado y tal vez 5 amigos, nada del otro mundo. Pero cuando Madison cumplió 7 años, mis padres alquilaron un salón completo, contrataron un mago, había como 30 niños, decoraciones por todos lados, una mesa de dulces gigante. Recuerdo estar ahí parado en esa fiesta pensando, ¿en serio? ¿Esto es lo que ella consigue y yo solo tuve un pastel comprado? Y tenía como 10 años en ese momento. Así que ya estaba empezando a darme cuenta de que algo no estaba bien. Pero el incidente que realmente me hizo entender la magnitud de la situación fue lo de la bicicleta. Yo tenía 10 años y había estado ahorrando mi dinero de cumpleaños y de hacer pequeños trabajos por el vecindario durante meses, literalmente meses, porque quería una bicicleta específica que costaba como $200. Finalmente junté el dinero, mis padres me llevaron a la tienda, compré la bici con mi propio dinero y estaba súper orgulloso. ¿Me explico? Había trabajado duro por eso. Pues 2 semanas después, 2 weeks, Madison vio mi bici y tuvo un berrinche monumental porque ella quería una también. Y mis padres, sin pensarlo 2 veces, le compraron una bicicleta mucho mejor que la mía, una de esas de marca cara que costaba fácil $350. No tuvo que ahorrar nada, no tuvo que trabajar por ella. Solo lloró y gritó un poco y ¡boom! Bicicleta nueva. Yo me quedé ahí tipo, ¿están bromeando? Pero nadie parecía ver el problema excepto yo. Las cosas siguieron así durante toda mi infancia y adolescencia. Honestamente, cuando yo tenía 12 años, tuve el papel principal en la obra de la escuela, había ensayado durante meses y estaba súper emocionado. Era en un jueves por la noche y mis padres habían prometido ir. Pero el día de la función, Madison supuestamente tenía dolor de estómago. Y digo supuestamente porque resulta que estaba perfectamente bien. Solo quería atención, y mis padres se quedaron en casa con ella en lugar de ir a verme. Recuerdo estar en el escenario, buscándolos entre el público antes de que empezara la obra, y no estaban. Mi maestra me preguntó si estaba bien, y yo solo dije que sí, pero por dentro estaba destrozado. Esa noche llegué a casa, y mi mamá Jennifer solo dijo, «Ay, Cameron, lo sentimos mucho, pero Madison te necesitaba. Estoy segura de que lo hiciste genial». Ni siquiera me preguntaron cómo había ido. Avancemos a cuando tenía 17 años y me aceptaron en un programa de verano increíble en Harvard como un campamento académico súper competitivo para estudiantes destacados. Era una oportunidad enorme para mí, pero el vuelo salía un sábado temprano y necesitaba que alguien me llevara al aeropuerto porque era como a las 5 de la mañana. Pues resulta que ese mismo sábado Madison tenía un recital de danza a las 3 de la tarde, 10 horas después, y mis padres dijeron que no podían llevarme porque necesitaban descansar para el recital de Madison. En plan, ¿qué? Les rogué. Les expliqué lo importante que era esto para mi futuro, para mis aplicaciones universitarias, y mi papá Robert básicamente me dijo que tomara un Uber o que le pidiera a un amigo. Terminé pidiendo ayuda a los padres de mi mejor amigo de ese entonces,
Y fue súper humillante tener que explicarles por qué mis propios padres no podían llevarme. Cuando llegó el momento de aplicar a las universidades, conseguí aceptación en varias universidades buenas y obtuve una beca casi completa. Mis padres dijeron algo como, «Ah, qué bien, Cameron», y siguieron con su día. Pero cuando Madison decidió que no iba a ir a la universidad para enfocarse en no sé qué cosa de redes sociales o algo así, mis padres la celebraron como si hubiera ganado el Nobel. En plan, nuestra Madison es tan madura y sabe lo que quiere. Estamos tan orgullosos de que esté siguiendo su propio camino. Yo me gradué con honores de la universidad, conseguí un trabajo increíble en finanzas, me compré mi propia casa cuando tenía 27 años y básicamente construí una vida completamente independiente sin ayuda de nadie. Madison, mientras tanto, seguía viviendo en el sótano de mis padres sin pagar renta, sin trabajo estable, y ellos actuaban como si fuera algo admirable, que estuviera encontrándose a sí misma o alguna tontería así. La cosa es que con el tiempo yo había aprendido a vivir con esto. Ya sabes, había ido a terapia, había procesado el hecho de que mis padres probablemente nunca iban a verme de la misma manera que veían a Madison, y honestamente, estaba bien con mantener distancia. Los veía en Navidad, en Acción de Gracias. Llamaba de vez en cuando, pero no esperaba nada de ellos emocionalmente. Había construido mi propia familia de amigos cercanos, y mi abuela Dorothy, la mamá de mi papá, siempre había sido increíble conmigo. Ella sí veía lo que pasaba, y siempre me apoyó de maneras que mis padres nunca lo hicieron, y entonces mi abuelo George murió. Fue hace 3 meses, en agosto, y fue súper difícil porque él también había sido una de las pocas personas en mi familia que realmente me trataba como si importara. Mi abuelo era un hombre muy justo, muy tradicional en el buen sentido, y siempre creyó en la igualdad y en trabajar duro por lo que tienes. Él sabía sobre el favoritismo de mis padres. Mi abuela se lo había contado varias veces, pero él nunca pudo hacer mucho al respecto porque, ya sabes, eran sus hijos adultos tomando sus propias decisiones de crianza. El día de la lectura del testamento fue como 2 semanas después del funeral. Estábamos todos ahí. Mis padres, Madison, mi abuela Dorothy, los abogados y algunos otros familiares. El abogado empezó a leer el testamento y llegamos a la parte de las herencias. Mi abuelo había sido bastante exitoso. Tenía propiedades, inversiones, todo ese tipo de cosas y había dejado instrucciones muy específicas. La casa principal iba para mi abuela, obviamente. Algunas propiedades se vendían y el dinero se dividía entre varios familiares, y luego llegamos a la parte de los nietos. El abogado dijo muy claramente, para mis nietos Cameron y Madison, dejo $500,000 a cada uno, para ser recibidos cuando cumplan 25 años o inmediatamente si ya han alcanzado esa edad. Ambos habíamos pasado los 25. Madison apenas había cumplido 25 como 3 meses antes de que mi abuelo muriera. Yo me quedé en shock. $500,000. Era una cantidad de dinero que nunca había imaginado tener. Podía pagar mis préstamos estudiantiles completamente. Podía invertir. Podía finalmente tener verdadera seguridad financiera. Miré a Madison y ella también parecía sorprendida pero feliz. Pensé, bueno, esto es increíble. El abuelo nos dejó a ambos exactamente lo mismo. Qué justo y qué generoso. Mis padres se veían raros, como incómodos, pero no le di mucha importancia en ese momento. Después de la lectura del testamento, fuimos todos a la casa de mi abuela para el típico gathering post-funeral, donde comes sándwiches tristes y hablas en voz baja. Yo estaba en la cocina cuando mis padres se me acercaron, y mi papá tenía esa cara que pone cuando está a punto de pedirte algo pero está tratando de hacerse el casual. Me dijo, Cameron, necesitamos hablar contigo sobre la herencia. Y yo tipo, ok, ¿qué pasa? Y ahí fue, cuando soltaron la bomba. Mi mamá Jennifer empezó con, ya sabes que Madison está pasando por un momento difícil ahora mismo y este dinero realmente le vendría bien para establecerse. Y yo estaba confundido porque pensé que ella ya iba a recibir sus 500,000, entonces, ¿de qué estaban hablando? Y mi papá dijo, bueno, nosotros pensamos que lo justo sería que le dieras tu parte a Madison, porque tú ya tienes un buen trabajo y una casa, y ella realmente necesita la ayuda ahora mismo. Me quedé literalmente con la boca abierta. Les dije, ¿están hablando en serio? Ella ya está recibiendo $500,000, ¿por qué yo tendría que darle los míos también? Y mi mamá hizo esa cosa que siempre hace donde pone cara de mártir y dice, ay Cameron,
Siempre has sido tan egoísta con tu hermana. Ella es familia. ¿No te importa su bienestar? Les dije que no, que el abuelo había sido muy claro en que cada uno de nosotros debía recibir la misma cantidad y que yo no iba a renunciar a mi herencia. Mi papá se puso rojo, súper enojado, y dijo que como él era uno de los ejecutores del testamento, él podía asegurarse de que las cosas se hicieran de la manera correcta. Esas fueron sus palabras exactas, la manera correcta, como si mi abuelo hubiera cometido un error al dejarnos cantidades iguales. Yo no podía creerlo. Les dije que esto era ridículo, que no tenían ningún derecho a pedirme esto, y me fui de ahí antes de que explotara completamente. Pasaron como 2 semanas, y recibí una llamada del abogado de la herencia diciendo que necesitábamos tener una reunión porque había surgido una complicación con el testamento. Fui a esa reunión y ahí estaban mis padres con su propio abogado, y básicamente mi papá Robert había presentado una moción o no sé cómo se llama legalmente, pero estaba tratando de redirigir mi parte de la herencia a Madison. Su argumento era que yo estaba financieramente estable y no necesitaba el dinero, mientras que Madison estaba luchando y lo necesitaba más. Yo estaba en shock absoluto. Mi propio padre estaba literalmente tratando de robarme mi herencia. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes, porque resulta que mi abuelo George había sido muy inteligente. El testamento tenía una cláusula específica, y el abogado nos la leyó palabra por palabra, que decía que si cualquier ejecutor intentaba alterar o contestar los términos del testamento por razones de conflicto de interés personal, serían inmediatamente removidos como ejecutores y el testamento se ejecutaría exactamente como estaba escrito, y adivina quién entró en ese momento a la oficina del abogado. Mi abuela Dorothy. Resulta que mi abuela había estado monitoreando toda esta situación desde el principio, porque conocía a mis padres lo suficientemente bien como para saber que intentarían algo así. Ella le había dicho al abogado y a los otros ejecutores lo que estaba pasando, y todos estuvieron de acuerdo en que mi papá tenía un conflicto de interés masivo y que estaba actuando en contra de los deseos expresos de mi abuelo. Fue como ver a un superhéroe llegar a salvar el día. En serio. Mi abuela le dijo a mi papá, frente a todos, que debería estar avergonzado de sí mismo, que su propio padre había dejado instrucciones muy claras, y él estaba tratando de manipular la situación para beneficiar a su hija favorita a expensas de su otro hijo. Dijo hijo, textualmente, y yo casi lloro ahí mismo. Mi papá fue removido como ejecutor inmediatamente. El testamento se ejecutó exactamente como mi abuelo lo había escrito. Recibí mis $500,000 completos. Madison recibió los suyos. Pero obviamente la familia estaba completamente fracturada después de esto. Mis padres estaban furiosos conmigo, como si yo hubiera hecho algo malo al negarme a regalar mi herencia. Mi mamá me mandó como 20 mensajes de texto diciendo que era un hijo terrible, que era codicioso, que había destruido a la familia por dinero, todas esas cosas que te hacen sentir horrible incluso cuando sabes que no tienes la culpa. Como un mes después, hubo un gathering familiar. Creo que era el cumpleaños de alguien o algo así, no recuerdo bien. Y yo fui porque mi abuela me pidió que fuera. Fue un error. Mis padres pasaron toda la noche haciendo comentarios pasivo-agresivos, y luego mi papá se puso a tomar demasiado y empezó a gritarme enfrente de todos. Me dijo que era un egoísta de mierda, que solo me importaba el dinero, que había dejado que mi hermana se quedara sin nada por mi avaricia. Y yo finalmente exploté y le dije, ella no se quedó sin nada. Ella recibió exactamente lo mismo que yo, $500,000. ¿Cómo es eso quedarse sin nada? Y él solo gritaba que no era suficiente para ella, que ella necesitaba más. Algunos familiares tuvieron que intervenir y básicamente escoltaron a mi papá afuera, y yo me fui inmediatamente después. Esa noche mi abuela vino a mi casa y me contó algo que yo no sabía. Resulta que unos 6 meses antes de morir, mis padres habían intentado convencer a mi abuelo de que cambiara su testamento para dejarle todo a Madison. Le habían dicho que yo no necesitaba el dinero, que estaba bien solo, que Madison era la que necesitaba apoyo, pero mi abuelo se había negado rotundamente. Mi abuela me dijo que él había estado muy molesto por esa conversación, que le había dicho a ella que no podía creer que sus propios hijos pudieran ser tan injustos con su nieto, y que por eso había puesto esa cláusula específica en el testamento sobre los conflictos de interés, porque sabía que mis padres podrían intentar algo después de su muerte. Después de eso corté contacto con mis padres casi por completo. Pero algo inesperado pasó. Como 2 meses después del drama, Madison me llamó.
No habíamos hablado realmente desde todo el asunto de la herencia porque yo honestamente no sabía qué decirle. Pensé que tal vez iba a gritarme también, pero en lugar de eso me preguntó si podíamos vernos para tomar café. Acepté, principalmente por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi casa, y fue súper incómodo al principio. Pero entonces, Madison me dijo algo que nunca esperé escuchar. Me dijo, necesito disculparme contigo. Ella admitió que durante todo este tiempo ella había sabido que nuestros padres la favorecían, que siempre lo había sabido, pero que ella lo había ignorado porque le convenía. Dijo que cuando se enteró de que mis padres estaban tratando de quitarme mi herencia para dársela a ella, al principio no dijo nada porque parte de ella pensaba, bueno, si me quieren dar más dinero, ¿por qué no? Pero que después se dio cuenta de lo horrible que era toda la situación, que nuestros padres básicamente me habían tratado como basura toda mi vida y que ella nunca había hecho nada por defenderme. Le dije que tenía razón, que me había dolido muchísimo que ella nunca hubiera dicho nada, que nunca hubiera admitido que las cosas no eran justas, y ella lloró, como realmente lloró, y dijo que tenía miedo de perder el amor de nuestros padres si los contravenía, que se había acostumbrado a ser la favorita y que no sabía cómo cambiar eso, pero que ahora se daba cuenta de que el favoritismo nos había jodido a los dos de maneras diferentes, que ella nunca había desarrollado independencia real o habilidades para resolver sus propios problemas porque nuestros padres siempre la rescataban, y que eso no era sano tampoco. Fue una conversación larga y difícil, pero honestamente fue la primera vez que sentí que realmente conocía a mi hermana como persona y no solo como la princesa dorada de la familia. Me dijo que iba a usar su herencia para irse de la casa de nuestros padres e ir a la universidad, que iba a estudiar finanzas o administración de empresas, algo que le diera habilidades reales para conseguir un trabajo de verdad. Y lo hizo. Literal que lo hizo. Se inscribió en la universidad local para el semestre de primavera y encontró un apartamento pequeño que podía pagar con parte de su herencia mientras invertía el resto. Nuestros padres, por supuesto, se volvieron locos. Mi mamá llamó a Madison como 1000 veces, llorando, diciendo que cómo podía abandonarlos así, que la necesitaban en casa, que estaba cometiendo un error terrible. Mi papá intentó convencerla de que si se iba a la universidad, no la iban a apoyar en nada, como si eso fuera algún tipo de amenaza cuando ella literalmente tenía $500,000. En un punto mi papá incluso amenazó con vender la casa familiar, porque si Madison se iba, ellos no querían vivir ahí solos con todos los recuerdos. Era puro drama manipulativo, la verdad. Pero Madison se mantuvo firme, y yo estaba súper orgulloso de ella, honestamente. Empezamos a vernos regularmente, como cada 2 semanas tomábamos café o almorzábamos, y era raro pero bueno construir una relación real de hermanos por primera vez en nuestras vidas. Ella me pedía consejos sobre dinero, sobre la universidad, sobre cómo lidiar con la culpa que nuestros padres le echaban encima constantemente, y yo la ayudaba como podía. Con mi herencia, pagué todos mis préstamos estudiantiles, que eran como $120,000, lo cual fue increíble. Literalmente ese peso saliendo de mis hombros. Invertí una buena parte del resto en un portafolio diversificado que mi asesor financiero me ayudó a armar. Doné $50,000 a organizaciones de salud mental, porque después de toda esta situación, me di cuenta de cuánto la terapia me había ayudado y quería que otras personas tuvieran acceso a esos recursos. Y empecé un fondo de becas pequeño en nombre de mi abuelo para estudiantes que vienen de situaciones familiares difíciles. No es nada enorme, pero cada año puedo darle a 1 o 2 estudiantes algo de ayuda para la universidad. Mi mamá intentó reconciliarse conmigo, como hace un mes. Me mandó un mensaje largo diciendo que había empezado terapia, que se estaba dando cuenta de algunas cosas sobre cómo nos había criado a Madison y a mí, y que quería hablar. Acepté encontrarme con ella, principalmente porque mi abuela me pidió que le diera una oportunidad. Fue una conversación ok, supongo. Ella se disculpó por algunas cosas. Admitió que había favorecido a Madison, pero también hizo muchas excusas sobre cómo ella había tenido una infancia difícil y estaba proyectando sus propios problemas. Ya sabes, el típico tipo de no disculpa, disculpa. Le dije que apreciaba que estuviera en terapia y que esperaba que realmente trabajara en sus cosas, pero que iba a necesitar tiempo para decidir si quería reconstruir nuestra relación. Mi papá, por otro lado, sigue siendo un culo completo. No ha cambiado nada. Sigue actuando como si yo le hubiera hecho algo horrible a él, como si yo fuera el villano de esta historia.
Todavía les dice a los familiares que lo van a escuchar que soy codicioso y que destruí a la familia por dinero. Mi abuela dice que probablemente él nunca va a cambiar, que algunas personas son así, y que no vale la pena el estrés emocional de seguir intentando. Honestamente, creo que tiene razón. La semana pasada Madison me llamó súper emocionada porque acababa de sacar una A en su clase de contabilidad financiera. Me dijo que nunca se había sentido tan orgullosa de sí misma, que por primera vez en su vida sentía que estaba logrando algo por sus propios méritos y no porque nuestros padres la rescataran. Y yo me sentí feliz por ella, genuinamente feliz, porque a pesar de todo lo que pasó, creo que esta situación horrible terminó liberándonos a los dos de maneras que no esperábamos. Ella de la dependencia sofocante de nuestros padres, y yo de la necesidad de seguir buscando su aprobación. ¿Sigo enojado por todo? Sí, claro. Hay días en que pienso en todo lo que mis padres hicieron, en todas las veces que me ignoraron o me hicieron sentir invisible, y me hierve la sangre. Hay días en que me pregunto, ¿cómo hubiera sido mi vida si hubiera tenido padres que me apoyaran de la manera que apoyaban a Madison? Pero también me doy cuenta de que toda esa adversidad me hizo más fuerte, más independiente, más determinado a construir una vida que no dependiera de nadie más. No estoy diciendo que el abuso o la negligencia emocional estén bien o que te hagan mejor persona, porque eso es una mentira. Pero en mi caso, sobreviví, y encontré mi camino a pesar de ellos. No gracias a ellos. Mi abuela Dorothy sigue siendo mi persona favorita en toda la familia. Ella tiene como 75 años ahora, pero es súper activa y lúcida, y literalmente no sé qué hubiera hecho sin ella durante todo esto. Me dice todo el tiempo que mi abuelo estaría orgulloso de cómo manejé la situación, que él siempre supo que yo era más fuerte de lo que mis padres me daban crédito. A veces pienso en cómo sería si él todavía estuviera vivo, para ver a Madison yendo a la universidad y volviéndose independiente. Creo que le hubiera encantado. No sé qué va a pasar con mi relación con mis padres a largo plazo. Tal vez con el tiempo mi mamá y yo podamos encontrar algún tipo de relación funcional, especialmente si ella realmente se compromete con su terapia. Con mi papá, honestamente no tengo muchas esperanzas. Algunas personas simplemente no quieren ver que están equivocadas, y creo que él es una de esas personas, y está bien, supongo. He aprendido que no puedes forzar a la gente a cambiar, y que a veces, la familia de sangre no es la familia que realmente te apoya o te valora. Lo que sí sé es que no voy a permitir que me hagan sentir culpable por haber defendido mis derechos y por haber reclamado lo que mi abuelo quería que yo tuviera. Ese dinero representa mucho más que solo seguridad financiera para mí. Representa validación de que al menos una persona en mi familia de origen me veía como igual a Madison, que al menos una persona pensaba que yo merecía las mismas oportunidades y el mismo apoyo. Y eso significa todo, la verdad.